Buenos días desde Cádiz. Hoy es 27 de noviembre de 2017 y volvemos a comenzar con nuestros Hangouts como otras veces. Vamos a intentar que funcione, aunque tenemos algún problema con las presentaciones, pero bueno, por aquí ya están. Vamos a comenzar con una presentación de ecografía dermatológica que hará nuestra compañera Sandra Valenzuela y que en breve pues podremos comenzar. Ahora mismo hacen 15 grados, se está muy bien aquí y bueno, nuestra amiga Sandra comienza ya con su presentación de ecografía. Gracias, Sandra. Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra Valenzuela, soy R1 y voy a dar una presentación, como ha comentado Mario, sobre ecografía dermatológica. En primer lugar, voy a dar algunas nociones básicas de ecografía y a continuación voy a ir comentando diferentes patologías en las cuales puede sernos útil el empleo de esta técnica. Para empezar, la ecografía se define como una técnica por imagen. La ventaja de emplear radiaciones no ionizantes. ¿Cómo lo hace? Pues emplea la producción de ultrasonidos que van a reflejarse en los tejidos y esto nos va a transmitir una imagen. ¿Qué ventajas tiene la ecografía? Pues una técnica inocua que puede hacerse a la cabecera del paciente, es de bajo coste, puede repetirse las veces que queramos y nos va a aportar información útil tanto desde el punto de vista anatómico como fisiológico. Vale. En cuanto a la utilidad de la ecografía, pues nos va a servir tanto para el diagnóstico de las patologías como después, una vez ya diagnosticado, para evaluar la respuesta al tratamiento. Puede servirnos también en procesos tumorales para una mejor planificación de la cirugía, localizando exactamente dónde se encuentra la lesión, cuál es su extensión. Por tanto, vamos a poder utilizarla tanto en procesos inflamatorios, tumorales, procesos vasculares, estéticos. ¿De qué se compone un ecógrafo? Pues tenemos el monitor, tenemos una unidad de procesamiento y la sonda o transductor. En cuanto a la sonda o transductor, es un dispositivo que en su interior tiene unos cristales. Al producirse un estímulo eléctrico van a vibrar y van a emitir unos ultrasonidos. Las ondas que solemos emplear en dermatología son lineales. Tenemos que emplear altas frecuencias que sean mayor de 15 MHz. Entonces, el efecto en el que se basan las ondas ecográficas es el denominado efecto piezoeléctrico, que consiste en la transformación de un tipo de energía en otra. En este caso, a la sonda se le emite una corriente eléctrica. Entonces, el cristal vibra, emite las ondas de ultrasonido y estos ultrasonidos van a los tejidos del organismo, se reflejan en ellos y esas ondas reflejadas va a generar una corriente eléctrica, una señal luminosa del ecógrafo. En cuanto al cuadro de mando, tenemos una imagen del mismo ecógrafo que tenemos nosotros en la consulta. Entonces, entre los principales botones que nosotros vamos a manejar, el de encendido apagado del aparato, el de la frecuencia, que ya hemos comentado que para dermatología tenemos que usar frecuencias altas. Menor profundidad va a tener el ecógrafo y mayor va a ser la resolución, por lo que nos va a permitir ver las distintas capas de la piel. La profundidad también es importante. La ganancia, que sería, digamos, el brillo, ¿no? O la escala de grises que nos muestra la pantalla. La opción de congelar la imagen o de guardarla. Después, el sign loop sería la ruedecita que tiene el ecógrafo, que nos va a permitir, una vez que tengamos congelada la imagen, retrasar, digamos, lo que he grabado unos segundos hacia atrás.
y podemos seleccionar la imagen que prefiramos. Y después la acción del calibre, que nos permite medir las estructuras. Después el ecógrafo nos trae 3 tipos de modo Doppler. Uno sería el color, otro sería el Power Doppler y otro sería el Doppler pulsado. El Doppler color lo que nos muestra son estructuras en movimiento en una gama de colores. Entonces, nos va a mostrar las velocidades y direcciones de los flujos de los vasos. Según ese flujo se acerca a la sonda, nos dará un color rojo y si se aleja, un color azul. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos un ejemplo de captación del Doppler en las diferentes gamas de colores rojos y azules. En cuanto al Power Doppler, este no nos muestra las direcciones de los vasos, sino que nos va a mostrar la intensidad del flujo. Entonces, aquí lo que vamos a ver es una escala de amarillos y naranjas según la vascularización de esa zona sea más o menos intensa. Entonces, va a ser muy útil en la piel para detectar los flujos lentos. Aquí un ejemplo de un ganglio en el que se puede observar cómo capta el Doppler en ese color anaranjado que nos está indicando que tiene un flujo lento. Pulsado, que lo que nos va a medir es si el flujo sanguíneo es alto o bajo y nos lo va a representar en unas curvas de velocidad-tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de un tumor glómico. En la imagen inferior podemos ver la lesión, su diámetro, ¿no? A la derecha vemos el Doppler pulsado y arriba vemos una imagen de un Doppler color. En cuanto a semiología básica ecográfica, pues hay una terminología básica que debemos conocer, que sería, cuando hablamos de hiperecoico o hiperecogénico, nos estamos refiriendo a que la imagen que vemos es blanca. Esto es porque la estructura con la que topa el ultrasonido es sólida, entonces refleja completamente los ecos y nos da esa imagen blanca. El hipoicoico o hipoecogénico sería todo lo contrario. Vemos una imagen más oscura porque los ultrasonidos consiguen pasar esa lesión, normalmente de contenido líquido, y los ultrasonidos que nos refleja son escasos, por eso la vemos muy oscura. La imagen que veríamos negro, que es que no refleja ningún eco, y cuando hablamos de isoecoico nos referimos a que tiene la misma ecogenicidad. Después existen una serie de artefactos en ecografía que a veces nos pueden ser útiles para distinguir determinadas patologías. La primera de ellas sería el refuerzo acústico posterior, que sería esa imagen blanquecina que vemos detrás de la lesión. Esto es porque el ultrasonido atraviesa esa lesión que sería de contenido líquido y tras esa lesión topa con un medio sólido. Entonces, ese medio sólido refleja los ecos que han atravesado esa primera lesión, por eso vemos una imagen blanca posterior. La sombra acústica posterior y lateral sería todo lo contrario. El ultrasonido choca con una interfase sólida, refleja todos los ecos y no nos permite ver lo que hay detrás. Entonces, detrás de la lesión lo que vemos es una imagen negra. Aquí podríamos ver, tenemos una imagen de un pilomatrisoma. Vemos que tiene calcificaciones en su interior, entonces ese calcio hace que reboten todos los ecos y todo lo que hay detrás de la lesión no vemos absolutamente nada porque lo vemos negro. La reverberación sería otro artefacto en el cual el ultrasonido incide sobre una interfase que separa dos medios muy distintos y nos crea múltiples ecos. Vemos aquí un ejemplo en el que hay una aguja de punción guiada por ecografía y vemos cómo existe esa reverberación tras la aguja. La imagen en espejo es raro que la veamos en dermatología porque se ve más cuando existe una interfase de curva que no permite pasar los ecos. Entonces lo vemos mucho en el cráneo. En este ejemplo veríamos un quiste y como abajo existe una imagen en espejo, una imagen fantasma donde realmente no hay nada. Y por último, los artefactos de color
sería llamada imagen en llamarada, que es ese ruido que vemos cuando colocamos el modo Doppler color, que realmente no es que ahí haya esa vascularización, sino que por movimientos aleatorios de la sonda pues nos aparece ese ruido y esa imagen en llamarada. ¿Vale? Entonces, una vez comentadas estas nociones básicas de ecografía, vamos a empezar a hablar de estructuras cutáneas donde podemos emplearlas. Primero voy a poner imágenes de las estructuras normales y después ejemplos de algunas patologías donde podríamos emplear la ecografía. Una imagen de un extracto de piel sana. Toda la capa más superficial veríamos la epidermis, que se vería como esa fina línea hipercogénica blanca. A continuación, el tramo que está señalado con la flecha sería la dermis, que la vemos de un tono más hipoecoico que la epidermis. Entonces, la dermis, aunque aquí no se aprecia muy bien, pero la parte más superficial que correspondería a la dermis papilar sería un poco más hipoecoica y a continuación la dermis reticular ya sería un poco más hiperecogénica, aunque sin llegar a adquirir la tonalidad blanca de la epidermis. Y tenemos la hipodermis, donde vemos esa tonalidad hipoecogénica surcada por esos tractos fibrosos que se verían blanquecinos, hiperecogénicos. Aquí vemos otro ejemplo de piel sana donde podemos apreciar con mayor claridad la hipodermis y esos tractos fibrosos que os acabo de comentar. El analizar la piel sana a la hora de examinar una patología con la ecografía es de gran utilidad para compararla con la afectada y ver si hay diferencias de grosor y de vascularización entre las distintas capas. En cuanto a las glándulas sudoríparas, pues con los equipos ecográficos actuales no es posible observarlas. Después tenemos el folículo piloso, en el que el tallo piloso lo vamos a ver como una imagen trilaminar hiperecogénica. Es decir, la corteza y la cutícula, que serían las partes, digamos, externas de la imagen, las veríamos hiperecogénicas y en el centro veríamos la médula, que se vería como una banda oscura. También es posible, aunque es complicado, pero en ocasiones podríamos ver la raíz del pelo, que la veríamos como un halo hipoecoico y a veces vemos en su parte inferior un ensanchamiento que correspondería al bulbo piloso. En esta imagen, señalados por las flechas, podemos ver ese ensanchamiento inferior, ¿no?, que hemos comentado, que sería el bulbo piloso. Y en esta otra podemos ver dos ejemplos de tallos pilosos. Vemos esa imagen trilaminar donde vemos línea hiperecogénica, línea hipoecogénica y otra línea hiperecogénica, formando la típica imagen trilaminar. En cuanto a la uña, pues tenemos que distinguir tres zonas fundamentales: la tabla ungueal, el lecho ungueal y la matriz ungueal. La tabla ungueal, al igual que hemos comentado para el tallo piloso, la vamos a ver como una estructura trilaminar. Exactamente igual que antes, las dos líneas externas las veríamos hiperecogénicas y en el centro veríamos línea hipoecogénica. El lecho ungueal estaría situado entre la tabla ungueal y la falange distal. Entonces, el lecho ungueal lo vamos a ver hipoecogénico y si le ponemos el Doppler vamos a ver que existe vascularización. Ungueal la vamos a ver como una zona hiperecogénica y también en el Doppler veríamos que está vascularizada. Y por último, en una zona más profunda veríamos la falange distal, que también la vemos como una línea hiperecogénica. Aquí vemos una imagen donde podemos observar lo que os acabo de explicar. Vemos un corte longitudinal de una uña, donde en la zona más superficial vemos la tabla ungueal, que sería esa imagen trilaminar que está marcada con un 1. La parte más externa, la línea hiperecogénica, en el centro la hipoecogénica y después otra vez otra línea hiperecogénica. Debajo de esa tabla justo, marcado entre las dos cruces, sería el lecho ungueal, que lo vemos hipoecogénico, y bajo él, otra vez una línea hiperecogénica que correspondería a la falange distal. En esta otra imagen, aquí no se aprecia tan bien la estructura trilaminar de la tabla ungueal, pero sí podemos ver como en el Doppler
el lecho ungueal capta un poco. Y aquí tenemos otra imagen, en este caso sería un corte transversal de una uña, donde otra vez vemos en la parte superficial marcada con una estrella la tabla ungueal trilaminar, el puntito nos marcaría el lecho ungueal hipocogénico y con la flecha estaría marcada la falange distal. En cuanto a los ganglios linfáticos, pues también son unas estructuras importantes que podemos analizar mediante ecografía y que nos pueden dar bastante información. Un ganglio linfático normal lo tendríamos que ver como una estructura ovalada, que su diámetro no sobrepasara el centímetro, y entonces veríamos una zona externa que correspondería a la corteza, que sería hipoecogénica, y en el centro veríamos la médula, que se vería hiperecogénica. Y además, si le colocáramos el Doppler, veríamos un hilo vascular central. Entonces, es importante que para que un ganglio lo cataloguemos como normal, tiene que tener una cierta uniformidad, tiene que ser homogéneo. Como sucede en estas imágenes de aquí. Vemos estos dos ganglios de una forma redondeadita, ovalada, donde vemos claramente su corteza hipoecogénica y en el centro la médula hiperecogénica. ¿Vale? Y ya para terminar, pues voy a poner imágenes y ejemplos de algunas patologías dermatológicas que podemos ver con frecuencia y para las que nos puede ser de utilidad la ecografía, aunque hay muchas más, pero bueno, por poner algunas así más representativas. El primero sería el quiste epidérmico. ¿Cómo lo vemos? Vemos una imagen redondeada, ovalada, con unos bordes bien definidos, suele ser hipocogénica o anicogénica. En ocasiones, aunque a veces es difícil verlo, pero podemos ver el conducto de salida, que sería el punctum, y con frecuencia vemos un refuerzo acústico posterior y sombras acústicas laterales. Entonces, aquí veríamos un ejemplo de quiste epidérmico, donde vemos esa forma redondeada, una imagen hipocogénica. Vemos cómo existe cierto refuerzo acústico posterior. Vemos que es de borde bien definido. Si a esto le colocáramos el Doppler no captaría. Y esta otra imagen de también un quiste epidérmico, donde podemos ver ese conducto de salida que hemos comentado, que correspondería al punctum. Y aquí se ve también claramente el refuerzo acústico posterior que suelen hacer estas lesiones. Otro ejemplo de podemos ver el lipoma. Al igual que el anterior, también vemos una estructura redonda ovalada, hipoecogénica, pero tiene característicamente en su interior, se suelen ver como unas líneas paralelas, así como unos tractos fibrosos que se ven hiperecogénicos. Además, si lo comparamos con el tejido que los rodea, es una ecogenicidad similar, pero no llega a ser exactamente igual que el tejido graso circundante. Aquí sucede lo mismo que en el quiste epidérmico. Si le ponemos el Doppler, no es raro que capte. En el caso de que se lo colocáramos y viéramos una vascularización llamativa, ya deberíamos plantearnos que lo mismo estamos ante una forma sarcomatosa. Entonces aquí vemos un ejemplo de un lipoma. Vemos que este no está tan bien definido los bordes como el quiste epidermoide, es un poco más complicado delimitarlo con respecto al tejido circundante, pero sí vemos lo que hemos comentado de esos característicos tractos fibrosos hiperecogénicos que se ven en su interior. Aquí vemos otros dos ejemplos, donde aquí sí se diferencia, sí posee una ecogenicidad algo distinta al tejido que les rodea. En cuanto al pilomatrisoma, ya antes hemos visto una imagen. Vimos que era una imagen ovalada, el denominado signo del halo alrededor, que se vería hipoicoico, y como en su interior posee calcificaciones, pues se verían hiperecogénicas. La existencia de estas calcificaciones hacen que los ecos reboten en ellas, no atraviesen más en profundidad, y entonces tras la lesión lo que vemos es una sombra acústica posterior.
Los pilomatrisomas, a diferencia de los dos anteriores, estos sí frecuentemente están vascularizados. Entonces aquí vemos la misma imagen que hemos visto, que enseñé antes, donde se ve la lesión ovalada con el centro hiperecogénico debido a esas calcificaciones. En su periferia vemos ese signo del halo y vemos cómo posterior a la lesión se ve una sombra acústica posterior. En cuanto al carcinoma vasocelular, más que para ayudarnos a lo mejor al diagnóstico, que podemos llegar fácilmente por la clínica y simplemente viendo la lesión, puede sernos bastante de utilidad a la hora de determinar si estamos ante una forma superficial o si por el contrario es un tumor que ya está infiltrando un poco. A ver, característicamente en el vasocelular son unos puntos hiperecoicos en su interior, que aunque su significado es desconocido, pero es frecuente verlos y va a ser un dato clave que nos va a sugerir el diagnóstico. Y este tumor, pese a ser maligno, tiene la característica de que no tiene una vascularización excesivamente llamativa. Aquí vemos esta imagen que es de un carcinoma vasocelular, donde vemos ahí en el interior esos puntos, esas estructuras hiperecogénicas en su interior, y vemos que el Doppler casta, pero no es una castación llamativa, no está muy vascularizado. En cuanto a la espinocelular, pues lo veríamos como una lesión hipoecoica, pero no tiene ninguna característica típica que nos haga pensar rápidamente que se trata de un carcinoma espinocelular, sino más bien sería la combinación, ¿no?, de la clínica, de la imagen ecográfica. Esta diferencia del vasocelular sí tiene una alta vascularización. Aquí vemos un ejemplo de espinocelular marcado por esas dos cruces, donde vemos esa lesión hipoecoica relativamente homogénea. No tiene ninguna característica ni nada que nos refiera con claridad y de forma inequívoca que se trata de un carcinoma espinocelular. Aquí vemos en el estudio Doppler que la captación es bastante más intensa que en el caso del vasocelular. Y lo que sí vemos que estos tumores formación de queratina. Entonces, como vemos aquí, la epidermis la vemos más engrosada, vemos esa línea hiperecogénica más llamativa. Entonces, hay veces que esa cantidad de queratina no deja que pasen los ecos y vemos una imagen de sombra acústica posterior. En cuanto al melanoma, mismo que con el espinocelular, vemos una imagen hipoanecoica de bordes más o menos definidos. Lo que sí nos llama la atención es que cuando le ponemos el Doppler van a ser lesiones que están altamente vascularizadas. Como vemos aquí en esta imagen, de los tres tipos de tumores que hemos enseñado, este es el que tiene la captación en el Doppler mucho más llamativa. Especialmente para lo que nos va a ser útil la ecografía en el diagnóstico del melanoma es a la hora de valorar la extensión, ¿no?, para valorar la existencia de ganglios patológicos. A la hora de ver los ganglios, en lugar de la sonda que se suele utilizar para ver la piel, una alta frecuencia, mayor de 15 MHz, en el caso de los ganglios se suele usar sondas de un poco menos de frecuencia que nos permita ver un poco más en profundidad. Entonces, aquí he puesto dos ejemplos de ganglios patológicos. Ya no es la imagen, ¿no?, homogénea, uniforme que mostré antes de esa corteza bien delimitada con el centro que sería la médula hiperecogénico, sino que aquí vemos unos bordes mucho más irregulares, que no son uniformes. En el caso de la izquierda, la médula no se ve claramente, está desestructurada. En el caso de la derecha vemos ahí a ambos lados esas imágenes hiperecogénicas. Esto nos hace sospechar que estamos ante ganglios patológicos. Después, en cuanto a las patologías inflamatorias, he puesto ejemplos de psoriasis, pero lo mismo que voy a decir para psoriasis podría ser extensible, por ejemplo, a dermatitis atópica, al líquen plano, porque veríamos las mismas imágenes. Veríamos que el grosor de la epidermis aumenta, veríamos bajo la epidermis una banda hipoecoica
que correspondería al edema papilar que existe en estas patologías, y veríamos que la dermis está engrosada. Y además, al tratarse una patología inflamatoria, si le colocamos el Doppler, la vascularización local también está aumentada. Aquí, por ejemplo, podemos ver ese engrosamiento de la epidermis, donde la capa de queratina es tan marcada que incluso está impidiendo que pase más en profundidad y nos está provocando esas dos imágenes de sombra acústica posterior. Pero si vemos a la izquierda de la imagen, que correspondería a una zona de piel sana, vemos la epidermis más fina en comparación con la parte derecha, y podemos también intuir que en la parte izquierda la dermis también es más fina. Aquí otra imagen de otra placa de psoriasis, donde vemos eso, la epidermis engrosada, por eso vemos esa línea hiperecogénica más gruesa. Bajo la epidermis marcada con el asterisco vemos esa banda hipoecoica que nos muestra el edema papilar. Vemos una dermis engrosada y vemos además que al colocarle el Doppler capta intensamente. Otro ejemplo serían las paniculitis, donde lo que vemos es afectación de la hipodermis. Normalmente comentamos al principio que cuando vemos la hipodermis, vemos los lobulillos hipocogénicos, es decir, los lobulillos negros surcados por unos tractos fibrosos hiperecogénicos. En las paniculitis se invierte esta imagen y vemos unos septos engrosados e hipoecogénicos con unos lobulillos también engrosados hiperecogénicos, blanquecinos. De que predominen bien el engrosamiento de los septos o bien el engrosamiento de los lobulillos, hablaremos de paniculitis sextales o paniculitis lobulillares. E igualmente, al existir una inflamación, si estamos en una fase aguda, pues al colocarle el Doppler también veremos un aumento de vascularización. Aquí sería un ejemplo de una paniculitis sextal, en este caso sería un eritema nodoso, donde vemos que existe un engrosamiento de los lobulillos, que lo vemos como esas estructuras blanquecinas, pero lo que nos llama realmente la atención son esos septos hipoecoicos muy engrosados. Y aquí al contrario, sería una paniculitis lobulillar donde lo que nos llama la atención es el engrosamiento de los lobulillos. Entonces estos también estén algo engrosados. En la hidradenitis supurativa es otra de las patologías donde es especialmente útil la ecografía, porque nosotros simplemente explorando al paciente podemos ver una serie de lesiones como pueden ser nódulos, fístulas, abscesos, pero la ecografía nos permite observar lesiones que clínicamente son inaparentes, como pueden ser la dilatación de los folículos pilosos o los nódulos pseudoquísticos dérmicos. Entonces, la ecografía, no tanto a lo mejor para el diagnóstico, que podemos llegar simplemente con la clínica, nos va a servir mucho para controlar la respuesta al tratamiento que está teniendo ese paciente. Y aquí tenemos algunos ejemplos de imágenes o lesiones que pueden observarse en la hidradenitis. Ahí, por ejemplo, tendríamos la dilatación de los folículos pilosos, que se verían como esas estructuras lineales hipoecoicas. Imagen de un nódulo, que lo vemos como una estructura ovalada hipoanecoica. Tiene la característica de que si le pusiéramos el Doppler, veríamos que en su interior hay una cierta vascularización. Esto nos permite diferenciarlo de la imagen que voy a mostrar a continuación, que sería un absceso. El nódulo tiene vascularización en su interior, mientras que el absceso la capta más en la periferia. Además, el nódulo suele estar algo más superficial y el absceso normalmente tiene una localización algo más profunda. Por lo demás, las imágenes son muy similares. Aquí igualmente en el absceso veríamos esa estructura ovalada hipoanecoica, pero vemos aquí lo que he comentado, ¿no?, de que la vascularización es en la periferia. La fístula, que se verían como esos trayectos longitudinales hipoecoicos. Y ya por último, alguna patología que puede verse en las uñas, como sería la psoriasis ungueal, donde vemos
que la tabla ungueal está desestructurada. Ya no vemos esa estructura trilaminar que antes se veía claramente. Vemos además, aparte de que no se ven las 3 líneas, vemos que tiene como una superficie irregular, que no es homogénea. El lecho ungueal está engrosado. Si tocáramos el Doppler, veríamos que al existir una inflamación, pues habría aumento de vascularización. Aquí igual vemos en la parte superior de la imagen lo que correspondería a la tabla ungueal. Igualmente la vemos engrosada, vemos que su superficie es irregular, ahí no podemos distinguir ninguna de las 3 capas. Es un aumento del grosor del lecho ungueal. Vemos también a la derecha de la imagen un engrosamiento, ¿no?, del pliegue proximal de la uña. Y eso es todo. Espero que os haya gustado y que haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Hemos aprendido mucho con tu sesión, sobre todo para un tema tan complejo como este. Muchas gracias. Espérate.